a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Buenas, hoy vamos a hablar de la ley de inducción de Faraday. Y ya hemos mencionado la historia de Faraday, porque Faraday tiene una historia notable, ¿no? ¿Sí? Imagínense ustedes por ahí, ustedes se tienen que imaginar en esa época. Esa época es la época de la película Sherlock Holmes, ¿sí? La película, despuesito, unos 100 años después de que se murió Newton, ¿sí? Una época donde la gente es muy elegante en Londres, ¿no es cierto? Con esos sombreros. Y básicamente Faraday era un don nadie que llegó a pedir trabajo en un laboratorio, ¿sí? Y trabajo de ayudante. Y, uy, miren, por allá están sonando truenos y centellas. Carajo, por allá afuera está lloviendo duro. Y aquí estamos concentrados en... Vamos a ver si estas ventanas antirruido hacen su magia, ¿sí? Entonces, el señor Faraday, lo que les comentaba, llegó a pedir trabajo como ayudante en un laboratorio, se quedó con el laboratorio y con el prestigio. ¿Por qué? Porque era muy bueno para experimentar, porque era muy inquieto. Es decir, allá aprendió esas habilidades para poder investigar en electricidad, hasta tal punto que al dueño del laboratorio le dio rabia que el hombre estuviera obteniendo mejores resultados que él y le dio una piedra. Dijo, mejor vaya más bien investigue con ese cuarzo. Y el hombre muy aburrido se fue y también sacó resultados sobre el cuarzo. Pero después, cuando ya el dueño del laboratorio falleció, él se quedó con el laboratorio, hizo muchas investigaciones que catalogaba en unos libros y dibujos de campos eléctricos, de campos magnéticos. Vamos a hablar de ese señor, del señor Faraday. Luego en esa misma época, miren esta fecha, esa fecha es más o menos la fecha en la que James Clerk Maxwell publica las leyes de Maxwell. Él coge todos esos volúmenes del señor Faraday, que eran puros dibujos, y los matematiza. Faraday no hizo ese trabajo porque Faraday no tenía la formación matemática, pero Maxwell sí. Y entonces miremos que podemos colocar aquí una vez la ley de inducción de Faraday. La podemos colocar, manejamos dos versiones que finalmente dos son versiones equivalentes. Una es este concepto, ahí está, ¿sí? Esto es la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, que todavía se sigue usando como por una clase de aprecio, con el hecho de que finalmente a las cargas las mueve una fuerza, ¿sí? Eso es, pero dense cuenta que esta fuerza electromotriz, si ustedes se dan cuenta y si miraron bien un capítulo anterior, esa fuerza electromotriz viene en voltios, ¿no es cierto? Esas unidades de esta fuerza electromotriz, las unidades en el Sistema Internacional de Unidades, son voltaje. Entonces, no olviden ustedes que un voltio es un joule por cada coulomb, ¿ok? Entonces, básicamente ahí tenemos, bueno, estoy hablando de este lado, ¿bien? Que luego tal vez lo mencionamos de otra forma. Y lo que está diciendo es que la fuerza electromotriz, o que se genera una fuerza electromotriz, una fuerza que es capaz de mover las cargas, es igual a la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Eso es lo que dice ahí. Tenemos que recordarla. Y bueno, yo la puse aquí al revés de lo que hice ya en una clase anterior. En una clase anterior nos dedicamos a hablar de las leyes de Maxwell, por aquello de que quería venir de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces en esa clase anterior hablé del experimento, este experimento genial que tanto me cautivó a mí en mi juventud, y es el experimento de tener una espira, y digamos que en esta espira por aquí tengo un bombillo,
¿sí? Ojo que solamente es un pedazo de alambre con un bombillo. O ¿quién se hizo la espira de plástico que estaba por acá? No sé qué se hizo, pero bueno. Y por aquí tenemos un imán. Un imán. Y digamos que si en principio, digamos que es un imán con esta forma cilíndrica, polo norte, polo sur. Y digamos que si en principio no muevo el imán con respecto a la espira, no pasa nada. ¿Qué es lo impresionante de esto? Les decía yo en aquella ocasión. Lo impresionante es que si yo cojo el imán y lo meto allá dentro de la espira, el bombillo se prende. ¿Sí? Y de hecho puedo jugar con la intensidad de la prendida. Es decir, no sé ustedes que la espira es lo suficientemente grande para que el imán quepa en esta área. ¿Ok? Lo sorprendente es eso. Lo sorprendente es que uno de pequeño se acostumbra a que prender la luz implica un interruptor, ¿no es cierto? Mi hermana Claudia, cuando íbamos a la finca de mis abuelos, en ese entonces no había electricidad en esa loma, porque para llegar allá había que subir como 40 minutos caminando loma arriba. Entonces allá arriba no había electricidad. Y ella ya era una bebé, entonces cuando apagaban todas las velas por la noche, ella empezaba a gritar: prendan la luz pero no con candela, prendan la luz pero no con candela. Y entonces me acordé porque uno de pequeño, uno aprende a utilizar el interruptor y después empieza a preguntar: ¿de dónde sale eso? ¿No es cierto? Y eso nos tiene aquí también, porque la clase de hoy tiene que ver con ese asunto de que podamos prender el interruptor y esté ahí esa luz, ¿no es cierto? Esa luz eléctrica. En cambio esa es la sorpresa de pequeño que yo tuve cuando aquí había un bombillo, esta cosa, este imán, y si uno lo metía con violencia, se prendía. Se prende el bombillo. Y si después está metido y lo saco, pero si lo dejo quieto, no. Y de la misma forma no podría coger, no mover el imán, sino mover la espira y meterla ya dentro del imán. Y si la meto rápido, se prende el bombillo y en fin. Noten ustedes que cuando tenemos un imán acá, pues evidentemente tenemos un campo magnético que atraviesa el área de la espira, y obviamente ese campo magnético va a ser más intenso en la medida en que me voy acercando, o en la medida en que el imán se va acercando, o en la medida que me voy acercando al imán, el campo magnético va a ser más cercano al área de la espira. Un concepto que toca recordar acá es el concepto de flujo. Pero el concepto de flujo ya lo hemos trabajado aquí bastante. Aquí vamos, miren, aquí tenemos un término. Esto que está aquí, eso que está ahí, es lo que se llama, esto es el flujo. Flujo, coloquémosle aquí la flecha, porque eso es un vector. Flujo de campo magnético. ¿Sí? Y entonces ya sabemos nosotros que los campos vectoriales fluyen. Y el flujo de campo magnético simplemente va a ser B punto A. El producto punto entre el vector del campo y el área. ¿Sí? ¿Qué cosas fluyen? Los campos vectoriales fluyen con respecto a áreas. Por eso es que el flujo es esto. Obviamente podemos hablar de un momentito, no me va a quedar en lo que es el flujo porque ya lo comentamos antes. ¿Sí? Hablemos un momentico de las unidades. Entonces si uno mira esto escalarmente, pues el flujo de campo magnético va a ser igual al campo por el área por el coseno del ángulo. Entonces el par de vectores, si miramos en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades del campo magnético son teslas, las unidades del área metro cuadrado. ¿Sí? O sea que podemos decir que es simplemente un Weber, en honor del físico alemán Wilhelm Weber, ¿sí? Es igual a un Tesla por metro cuadrado. ¿Sí? Que eso viene siendo lo mismo que, como Tesla es Newton por metro, Ampere por metro, pues simplemente un Weber
ojo que miren, vuelvo y les digo, ya coloqué aquí lo que es la ley de inducción de Faraday, no la he explicado. Ya les volví a comentar, ¿sí? El experimento genial. Vamos en el asunto de que esto tiene aquí el término de flujo y tiene un término negativo. Y todo hace referencia a lo que pasa acá. Entonces pensemos un momentico más en esta espira, pero quitemos el bombillo. ¿Sí? Quitemos el bombillo. Coloquemos aquí una espira. ¿Sí? Voy a evaluar el flujo de campo magnético. Coloquemos por aquí una espira. ¿Sí? Y digamos que por aquí hay un campo magnético. Coloquemos un campo magnético en el plano de la espira. Un campo magnético en el plano de la espira. O sea que el flujo de campo, y también definamos el vector de área que es tan importante, el vector de área hacia allá. Ok, ¿sí? Entonces digamos que simplemente el flujo de campo magnético pues va a ser el campo punto el área, o sea en este caso como los dos van en la misma dirección, simplemente va a ser B por A. ¿Sí? Pero ojo que si esto es constante, si yo llego y reemplazo esto acá, si eso es constante, entonces la fuerza electromotriz igual a menos la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Si esto es el flujo de campo magnético, es constante, pues esto da cero. Y no se prende el bombillo. O sea que lo que realmente se necesita es que cambie el flujo de campo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Y entonces es cuando viene, ojo, si yo dejo la espira quieta con respecto al imán, no muevo el imán, ¿sí? Pues el flujo va a ser constante a través de la espira, ¿sí? En cambio, si cojo y acerco el imán, lo que va a suceder, y cómo colocamos esto aquí, esto debería por colocarse por allá más bien en el video, como este vector o esa intensidad de campo magnético va a cambiar con respecto al tiempo, va a cambiar el flujo, ¿sí? Y va a haber una fuerza electromotriz. Y hay que explicar este menos, ¿no? Hay que explicar este menos. Este menos no necesariamente es fácil de explicar. Miren ustedes que aquí, en esta situación, en esta primera situación que coloqué ahí, ¿bien? El flujo de campo magnético, este flujo de campo magnético es positivo. Esto es positivo, ¿no es cierto? Y ojo, entonces coloquemos aquí, acerco el imán al plano de la espira. Y si uno coge el imán, lo acerca al plano de la espira, pues está creciendo, cada vez está más cerca el imán de la espira, el campo va a ser más grande, ¿no es cierto? ¿Sí? El flujo va a ser más grande, ¿bien? Y la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo es diferente de cero, o sea hay una fuerza electromotriz. Pero este menos viene siendo con que la variación del flujo de campo magnético es al revés. Es más fácil explicarlo en términos de la ley de Lenz, la verdad. Ya voy a llegar a la ley de Lenz. Pero eso lo que significa es que, miren, cojan el dedo gordo. En el dedo gordo coloquemos la variación de flujo. O sea, realmente la variación de flujo va a ser hacia arriba. ¿Sí o no? Porque está creciendo el flujo y está creciendo hacia arriba. Y entonces, dense en cuenta que si seguimos la dirección de los dedos, es como si hacia allá se generara la fuerza electromotriz, pero este menos realmente me indica es que la fuerza electromotriz se genera hacia el otro lado. Esa fuerza electromotriz. ¿Listo? Por este menos. Voy a borrar todo esto y voy a dejar aquí. Dejemos aquí más arribita la ley de inducción de Faraday y explicamos todos los casos posibles y luego los explicamos en términos de Lenz. Que a mí me parece que ese menos es mucho más justificable en términos de la ley de Lenz. Coloquemos otra vez la ecuación de Faraday. Es igual a menos la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Y coloquemos de una vez, ¿sí?, la otra versión.
Yo prefiero, es decir, esta versión se puede dejar, o dejemos de una vez la otra versión, que la otra versión es la integral de E punto de L igual a menos la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Noten ustedes que esto, cuando nosotros definimos la diferencia de potencial la definimos como, bueno, la integral de E punto de L. ¿No es cierto? La diferencia de potencial, y hace un rato comentábamos que el voltaje es Joules por Coulomb, lo definimos como E punto de L. O sea que esto viene siendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero ojo que está mediado por el hecho de que hay un campo, punto, un diferencial de trayectoria. ¿Sí? Y entonces noten ustedes que básicamente también estoy diciendo que adentro, o sea que dentro del conductor se generó una corriente. O sea que podríamos decir efectivamente aquí que para allá va la fuerza electromotriz, o sea, básicamente va a ser como si... Coloquemos aquí otra vez esa espira que tengo allá. Esa espira que tengo allá. Va a ser como si hubiese colocado aquí esta batería. ¿Sí? Negativo, positivo. Y eso me va a generar una corriente hacia allá. Bien, un movimiento de cargas. ¿Listo? Entonces, quedémonos con las dos versiones, porque quiero pensar en las dos versiones a la vez. ¿Listo? Pero dense en cuenta que uno puede mirar esta como simplemente se genera una fuerza electromotriz, se genera una diferencia de potencial, o uno puede pensar en esta como que dentro del cable se generó un campo eléctrico que está ejecutando trabajo sobre las cargas. ¿Sí? Trabajo por unidad de carga. ¿Listo? Ahora, estoy en el asunto de explicar este menos y quiero colocar aquí como todas las opciones para después explicarlos en términos de la ley de Lenz. Listo. Otra opción que puede suceder es que efectivamente, y pensemos aquí en el dibujo que tenía hace un rato, no esté acercando el imán a mi espira, sino más bien lo esté alejando. Entonces, si lo estoy alejando, ese campo magnético, que pues tiene como esta pinta, cada vez es más pequeñito. O sea, el campo magnético es decreciente en el plano de la espira. O sea que el flujo de campo magnético es también decreciente. Cada vez ese flujo va a ser más pequeñito. O sea que la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo va a ser menor que cero. ¿Sí? En este caso anterior, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo iba a ser mayor que cero. Aquí va a ser menor que cero. O sea, aquí el flujo, o sea, podríamos colocar aquí, ¿cómo colocamos esto si esto no es una cantidad vectorial? Cada vez el flujo va a ser más chiquitito. Y entonces el flujo, que esa variación realmente va a ser como hacia la dirección contraria, y entonces la fuerza electromotriz aquí se va a generar hacia allá. Entonces coloquemos fuerza electromotriz o coloquemos también corriente. ¿Listo? Y ojo que estoy utilizando aquí la convención de esta. ¿Listo? Entonces miren acá. Listo, variación del flujo de campo magnético negativa. Este menos es el que a mí siempre se me ha hecho un camello explicar este menos, y en términos de ley de Lenz se me hace muy fácil y lo reitero. Pero bueno, estoy aquí haciendo el intento de explicar ese berraco menos. Entonces volvamos acá. Entonces esa variación me dio negativa. O sea que esa variación realmente va para allá. La variación del flujo de campo magnético. Y entonces usamos los dedos. Si usamos los dedos hacia allá, ¿no es cierto? Miren la dirección de los dedos. Miren la dirección de los dedos. Pero el negativo de los dedos, como si los torciera al revés, va para el otro lado. Ojo que en estos dos casos, es como... Volvamos al asunto inicial. Tengo aquí mi espira, tengo aquí mi bombillito,
y tengo mi imán del lado norte y el lado sur. O sea, estos dos tienen que ver con esta configuración. Y esta configuración es que tengo el lado del polo norte del imán está del lado de la espira, y por eso es que el campo magnético en el plano de la espira va para allá. Y yo estoy colocándolo demasiado bien porque estoy cerquita del imán. Noten que en un imán real estas líneas se curvan demasiado rápido. Incluso podría ser un electroimán, pero como estoy cerquita las estoy colocando bien verticales. ¿Listo? Otra cosa que hay que decir sobre estas dos situaciones es que son absolutamente equivalentes. Es absolutamente equivalente el hecho de que yo acerque el imán, ¿sí? Que es este caso, o que yo acerque la espira. Y sobre esto es absolutamente equivalente que yo aleje el imán o que aleje la espira, ¿sí? Y en todos esos casos uno podría verificar que el bombillo se enciende. Obviamente la velocidad cuenta, ¿no es cierto? E incluso cuenta más la aceleración. Entre más cambie el flujo de campo magnético con respecto al tiempo, más va a ser esa fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Más mayor va a ser la corriente y el bombillo se va a prender con mayor intensidad. Otra cosa que también puede suceder, que lo vamos a hacer aquí en paralelo para explicar ahorita en términos de Lenz, es colocar el polo sur del imán más cerquita de acá y hacer exactamente lo mismo. Es decir, cojo mi espira, mi vector área de la espira va para allá, mi vector de campo magnético va para allá. Y entonces, en este caso lo acerqué. Si yo acerco, ojo de aquí, primero fue acercando, alejando, ahora acercando, pero el polo sur está del lado más cercano en la espira. Entonces, si yo lo acerco, está creciendo el flujo, pero el flujo de campo magnético, o la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo está creciendo hacia abajo. O sea, cada vez es mayor el flujo, pero hacia abajo. Cada vez es más negativo ese flujo, porque aquí el flujo es negativo, ¿sí o no? ¿Dónde está mi definición de flujo? Ya la borré. No olviden ustedes la definición de flujo. Flujo de cualquier cosa en ese campo magnético es B punto A, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí esos dos vectores tienen 180 grados, uno hacia allá y el otro hacia allá, o sea que cada vez va a ser más negativo hacia allá. ¿Ok? Y entonces uno coloca el dedo, ese flujo va para allá. La dirección debería ir hacia allá, miren la dirección de los dedos. O sea que la fuerza electromotriz va en la dirección contraria. Esa fuerza electromotriz debería ir hacia allá. Y también hacia allá la corriente. ¿Sí? Porque me estoy metiendo de una vez con esa definición. Ahora, el último. Y nos arriesgamos con Lenz a interpretar ese menos. El último es, tengo mi espira acá. Tengo mi campo magnético efectivamente hacia allá, pero ya no me voy a acercar, sino me voy a alejar. Entonces, cuando me alejo, el campo magnético sobre el plano de la espira, que no se me olvide colocar mi vector área, es un vector, porque estoy hablando de flujo, es un vector, ¿sí? Cada vez el campo magnético va a tener menor intensidad hacia abajo, ¿no es cierto? Sobre el plano de la espira, que mejor dicho el flujo va a disminuir, ¿no es cierto? Va a disminuir hacia arriba, de forma positiva hacia arriba, ¿ok? Entonces la mano hacia allá y la fuerza electromotriz al contrario. O sea que la fuerza electromotriz aquí se va a generar hacia allá y hacia allá la corriente también. ¿Sí? Vamos a explicarlo a lo Lenz. Yo lo que sé es que Lenz era ruso, ¿bien? Y que más bien al tiempo que Faraday estaba trabajando sus leyes de Faraday, el hombre estaba en la Rusia como haciendo lo mismo. Y en Estados Unidos había un fulano también que estaba haciendo lo mismo, ¿sí? Pero para mí todo el mérito es de Faraday. Pero el señor Lenz explica estos cambios de flujos hacia dónde va de una manera
genialísima que ya se las voy a explicar. Y dice Heinrich Lenz. Es círico, es ruso, obviamente, mire, fue un físico alemán del Báltico, pero está ya uno de los primeros investigadores de los circuitos eléctricos, es conocido por formular la ley de Lenz en 1834. Sí, miren, por allá era contemporáneo de este señor, nacimiento en 1804 y fallecimiento en 1865, Henry Friedrich Lenz. Vamos a explicar la ley de Lenz. Y entonces con la ley de Lenz voy a comprobar hacia ver si esas fuerzas electromotrices me quedaron bien. ¿Sí? Me fui ver un tinto porque está haciendo mucho frío estos días en Londres. Perdón, en Bogotá. Hablando aquí. Miren, y también aproveché y fui a la cocina. Y me traje este círculo de caucho que me va a servir para hacer mi explicación de la ley de Lenz. Entonces miren que Lenz decía que es como si hubiese una ley de conservación del flujo de campo magnético sobre la espira. ¿Ok? ¿Sí? Este es el plano de la espira. Por favor, ubiquémonos acá. Primer caso, estaba acercando el polo norte del imán al plano de la espira y entonces el flujo de campo magnético estaba creciendo hacia allá. ¿Ok? El flujo de campo magnético estaba creciendo hacia allá. Y entonces vuelvo y digo, es como si la espira tuviera que generar una corriente que contrarrestase ese flujo para que el flujo neto dentro de la espira fuera cero. ¿Listo? Entonces estamos en el primer caso. En el primer caso está creciendo eso hacia allá. Está creciendo el flujo de campo magnético. Está variando con respecto al tiempo. Está variando crecientemente hacia allá. Y entonces la espira tiene dos opciones. Además que solamente son dos opciones dentro de esta espira. O generar una corriente hacia allá o generar una corriente hacia allá. ¿Ok? Si genera una corriente hacia allá, y miren la dirección de los dedos de la mano derecha, si genera una corriente hacia allá, genero un campo en el plano de la espira, de modo que la suma total de los dos campos sea cero. ¿Listo? Y entonces miren hacia donde me dio la fuerza electromotriz en términos de lo antiguo, o simplemente la corriente. ¿Listo? O simplemente la corriente. ¿Sí la vieron? Vuelvo y reitero eso. Voy a demostrar con todos esos esa idea. El plano de la espira. Estoy acercando el imán por el polo norte. Está creciendo. La variación de flujo de campo magnético es hacia allá. Creciendo hacia allá. Entonces la espira genera una corriente. Voy a colocar la espira así. Genera una corriente así. De modo que me genera un flujo de campo magnético en el plano de la espira, que también es creciente pero en la dirección contraria, de modo que el campo total en el plano de la espira es cero. Viene siendo como una ley de conservación del flujo de campo magnético para planos de espiras. Qué loco, ¿no? ¿Sí? Y así es más fácil, porque entonces aquí, en esta situación, ¿cómo es la cosa? En esta situación estoy cogiendo el polo norte del imán y lo estoy alejando. Entonces, como lo estoy alejando, cada vez la intensidad de campo magnético en el plano de la espira es más pequeñita. Y entonces, como es más pequeñita este producto, esta multiplicación va a ser más pequeñita, es decreciente hacia allá. ¿No es cierto? Y entonces, como ese flujo es decreciente hacia abajo, la espira me genera una corriente. Me genera una corriente que me genera en el plano de la espira, quieta ahí, en el plano de la espira, me genera un campo hacia arriba, de modo que y así ya está perfecto. Vamos con este. Aquí tengo el polo sur del imán, y el polo sur del imán lo estoy acercando. Entonces, como lo estoy acercando, aquí tengo el plano de mi espira, de nuevo, como lo estoy acercando, cada vez ese campo magnético es más intenso, pero hacia abajo. O sea que el flujo de campo magnético está creciendo con respecto al tiempo hacia allá. O sea que la espira me genera una corriente hacia allá. Veámoslo acá. Hacia allá, me genera una corriente hacia allá. Porque si es al contrario, pues lo vas a reforzar. Y no, la ley de Lenz, conservación del flujo de campo magnético en planos de espiras. Qué loco, ¿no? Esa explicación me parece mucho más casual, mucho más chévere de hacer. O sea que para allá me genera un campo hacia allá. Y en el plano de la espira
el campo es 0. Y allá de allá. Entonces, cogí el polo sur de mi imán y lo que hice fue alejarlo. Entonces, como lo estoy alejando, cada vez efectivamente el flujo en estas dos situaciones es negativo. Cada vez está creciendo hacia allá. Entonces me responde con una fuerza electromotriz que va a ir hacia allá, para que en el plano de la espira, hacia allá, para que en el plano de la espira. Último intento para los que no entendieron con el caucho. Entonces, aquí estaba creciendo hacia allá. Entonces esta corriente hace que haya un campo magnético entrando al plano de la espira. Y eso va a hacer que el flujo total en el campo de la espira sea 0. Acá le estoy alejando. ¿Sí o no? Entonces, como lo alejo, esta vaina va a ser creciente, esta vaina va a ser decreciente, va para allá. Entonces me genera un campo magnético, me genera una corriente hacia allá, que hace que el campo magnético, aquí por ejemplo en este lugar, dije hacia allá, el campo magnético dentro del plano de la espira sea hacia arriba, ¿no es cierto? Aquí estoy acercando el eje sur, el polo sur. Entonces, como lo estoy acercando, está creciendo el campo magnético, pero hacia allá. Entonces, esto me genera una corriente hacia allá, de modo que me genera un campo magnético que en el plano de la espira va para arriba, ¿sí o no? Y me contrarresta ese efecto. Y aquí lo contrario, y ya, listo. ¿Bien? Ahí tenemos lo que es la ley de inducción de Faraday en términos de fuerza electromotriz y en términos de un campo eléctrico que se genera allá adentro. Bien, volvamos sobre la ley de inducción, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí está el flujo de campo magnético y el flujo de campo magnético depende tanto del campo como del área. O sea que no solamente el flujo puede ser porque cambie el campo puede estar quieto y puede estar cambiando el área. Entonces hablemos de unas cuantas especies de generadores. Primero, un generador corredizo que me parece bien interesante. Coloquemos una barra y coloquemos esta barra dentro de un campo magnético que, como ya vimos y dijimos con anterioridad, esas flechas lo que significa es que el campo magnético está entrando dentro del tablero. ¿Listo? Y entonces digamos que pues obviamente si es una barra de cobre, eso está full de electrones y los que se mueven son los electrones, ¿no es cierto? Si nosotros cogemos esa barra y la movemos hacia allá con cierta velocidad, pues toda la barra con todos sus conductores van hacia allá con esa velocidad, ¿ok? Y si usamos de nuevo nuestra ecuación de Lorentz, fuerza igual a Q, B cruz B, ¿no es cierto? Pues otra vez, entonces coloquemos por aquí uno de ellos, digamos que es un portador de carga con carga positiva, o sea que es un hueco, ya sabemos qué significa eso, y entonces la velocidad hacia allá, el campo magnético hacia allá, o sea que siente una fuerza de tipo magnético hacia allá. O sea que siente una fuerza de tipo magnético hacia allá. Siente una fuerza magnética hacia allá. Y eso con todos los de la barra. Lo que realmente va a suceder es que si yo sigo moviendo eso de esta forma, pues esto se va a plagar. Lo puedo colocar de esta forma. Esto se puede cargar positivamente. Y aquí se empieza a cargar negativamente esto. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? O sea que viene siendo como una fuente. Ojo que no voy a dejar esa barra solita. Digamos que ampliemos esta región. Esa barra puede ser parte del siguiente montaje. Puede ser parte de una espira. Entonces coloquemos aquí una espira con esta forma. O sea, lo que se llama un generador de barra corrediza. Porque finalmente lo que yo tengo es este otro pedazo de dispositivo en forma de U. Tengo este pedazo de dispositivo en forma de U. Las cargas positivas sienten una fuerza hacia allá. Miren que aquí la embarré. Uy, sí la embarré. La embarré en mi dibujo. No la embarré ahorita cuando dije cositas interesantes, pero sí la embarré en mi dibujo. Les dije a ustedes, eso es un hueco. O sea
Vuelvo a lo que hemos dicho varias veces, corriente por convención, ¿no es cierto? La corriente por convención en un circuito sencillito, en un circuitico simplemente de una fuente, miren este descache, ¿no? Que falta de pulso y una resistencia, la corriente va de negativo a positivo. Esa es la corriente por convención. Hacia allá se movían los huecos, aunque los electrones se estén moviendo hacia el otro lado. Y entonces miren, aquí en mi generador de barra corrediza, lo que tengo es este pedazo de conducto, este pedazo rojo, este pedazo en forma de U, está quieto. Y esta barra está sobre él en contacto, cerrando el circuito, moviéndose hacia allá. Entonces lo que dije fue que la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Velocidad, campo magnético, fuerza magnética, campo magnético se me borró, fuerza magnética hacia arriba. Y esta cosa al principio no estaba en contacto. Te das cuenta que al principio no estaba en contacto porque primero lo pinté solito. Significa que se va a cargar positivamente y todo este pedazo se va a llenar de los electrones. Pero como está en contacto con la otra barra, se termina convirtiendo como una especie de batería. Y entonces ustedes se dan cuenta que de negativo a positivo va la corriente. O sea que hacia allá va a haber una corriente, hacia allá va a haber una corriente, hacia allá va a haber una corriente y hacia allá va a haber una corriente. ¿No es cierto? O sea que en términos de la ley de Lenz, ojo, pensemos en Lenz. Cojamos el vector de área convenientemente. Cojamos el vector de área aquí. Lo voy a colocar acá. Esto es aquí grande. Voy a colocar una X grande para decir que mi vector de área está entrando al tablero. Y aquí se me deformó de lo mismo feo. Ya me quedó muy feo. El vector de área está entrando al tablero. Y el flujo va para, y el campo magnético va para allá. Y cada vez el área es más grande, entonces no olviden la ecuación de flujo de campo magnético, B punto A, o sea en este caso B por A, por el coseno de 0, y el coseno de 0 es 1, el área cada vez es más grande, ¿no es cierto? Entonces, simplemente hacia allá está aumentando el flujo. Hacia allá está aumentando el flujo. Y entonces, ¿qué diría Lenz? Pues Lenz dice, pues la corriente debe generar un campo magnético en el plano de esa espira que contrarreste ese aumento para que en el plano de la espira el cambio en el flujo, o sea, el flujo total sea 0, ¿no es cierto? Entonces miren para dónde va la corriente. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Para terminar el cálculo, entonces miren que esto también es importante, y lo hice fue por esto, realmente, porque lo que sucedió aquí fue que como resultado de esa variación de flujo de campo magnético, ¿sí? De esa variación de flujo de campo magnético, se generó dentro del conductor un campo eléctrico. Aquí se generó un campo eléctrico que va así, o si lo quiero pintar todo, así va el campo eléctrico dentro del conductor. Y ese campo eléctrico es el responsable de que los electrones sientan, o conociendo el campo eléctrico lo estoy colocando en azulito. La flecha. Coloquemos otra vez las corrientes que se me despintaron. La corriente para allá, la corriente para allá, la corriente para allá, la corriente para allá. Si por aquí hay un electrón, pintemos un electrón por acá, pintémoslo en rojo. Si por aquí hay un electrón, el electrón siente la fuerza en la dirección contraria. Ahora preocupemos por el cálculo de cuánto vale la fuerza electromotriz de esta expresión de un generador como estos. ¿Listo? Entonces, como quien dice, usando esa expresión, esto me va a quedar igual a menos la variación con respecto al tiempo de el flujo, que es B por A. ¿Listo? Pero ojo que aquí coloquémosle a esto, porque no le he colocado eléctricas. Digamos que esto tiene longitud L, ¿sí? O sea que, mejor dicho, esto me va a quedar B, y el área es L por X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces acá me queda E
igual a B por L menos la variación de X con respecto al tiempo. Y entonces el campo va a ser igual a menos B por L, y de X de T viene siendo esta velocidad. Entonces aquí tenemos la fuerza electromotriz que me genera un generador, ¿sí?, de barra corrediza. Y eso es un tipo de tantos generadores. Tenemos que ver otro, ya se le podemos meter numeritos de una vez. Digamos que este campo magnético que sea de un Tesla. Estoy inventando esto. Esta longitud que sea de, qué sé yo, 3 centímetros. Coloquemos un Tesla. Y esa velocidad que sea de, digamos que fue un movimiento rápido, 10 metros por segundo. O sea que esa fuerza electromotriz va a ser igual a menos 1 por 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2 por 10. Por 10. O sea que esa fuerza electromotriz, y entonces 3 por 10 a la menos 2, o sea, una cosa muy fácil, simplemente por 10, eso me va a quedar 0.3 voltios. Menos 0.3 voltios. Y listo. Nuestro primer ejercicio numérico con nuestro primer generador. Vale la pena que revisemos otros generadores, y vale la pena que los revisemos también aquí dentro del contexto de la ley de inducción de Faraday, ¿sí? Porque lo que pasa es que finalmente noten ustedes que estábamos con el asunto, con este asunto, ¿no? Con este asunto, ¿sí? Con el asunto de la generación de energía. ¿Cómo se genera energía eléctrica? Prendan la luz, pero no con candela. Miremos otro. Coloquemos un campo magnético horizontal hacia allá, constante. Entonces dentro de ese campo magnético constante vamos a colocar una espira. ¿Cómo me va a quedar el dibujo para que me quede bonito? Y yo creo que también me va a servir mucho hacer el dibujo de perfil. Eso es una espira, ¿ok? Aquí podemos colocar un dispositivo. Noten que finalmente esa espira la vamos a hacer girar. La vamos a hacer girar alrededor de este eje. Entonces digamos que podemos colocar unos dispositivos para que no pierda el contacto. Aquí podemos colocar una especie de escobilla para que este no pierda el contacto de esta escobilla, y una escobilla para que este no pierda el contacto. O sea, siempre que esté girando está en contacto con esto, está en contacto con este circulito acá. Y cuando esto está en contacto, esta está como mal colocada, porque debería estar como colocada igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que siempre que esté girando no pierda el contacto. Entonces alarguemos esto de acá, para que siempre que esté girando esté en contacto con ella. Y digamos que en principio partamos de que, miren, este es el área de la espira y el campo magnético va para allá. ¿Listo? Y entonces esto cuando empieza a girar, si la hago girar de esta forma, entonces digamos que vamos a colocar varias posiciones de la espira. Es decir, ahora sí, como quien dice, en este pedazo de perfil, coloquemos aquí como varias posiciones de la espira, que nos va a ayudar a imaginarnos lo que está sucediendo ahí. Y bueno, la dirección de campo. Y entonces noten ustedes que por aquí coloquemos la espira, ¿sí? En principio el ángulo era 0, porque para allá va también el área de la espira. Pero ya cuando la espira va así, entonces coloquemos aquí, exageremos el vector área. El ángulo entre la espira va a ser este angulito de acá. Obviamente si hubiera podido colocar al revés para que hubiera quedado más bonito, porque empezase a girar hacia allá. Bueno, no importa, de hecho, ¿sí?
cuando está, luego puede llegar a estar acá, ¿sí? Luego puede llegar a estar así la espira, ¿ok? Entonces cuando está allá en esa posición horizontal, el vector de área va para allá. Y cuando está en esta posición, el vector de área va para allá. Pero noten ustedes que, bueno, sí, lo puedo colocar como por acá, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Hacia allá va el campo magnético, y simplemente el vector de área, coloquémoslo por acá. Este angulito es el vector entre el campo magnético y el área, ¿sí? No olviden ustedes que el flujo de campo magnético es B punto A. O sea que simplemente va a ser B por A por el coseno del ángulo. ¿No es cierto? Y entonces si usamos nuestra expresión, pues nuestra expresión, esto me va a indicar menos la variación con respecto al tiempo de B por A por el coseno de teta. Pero entonces noten aquí que en este caso no estamos modificando ni el campo magnético ni el área, pero sí estamos modificando la orientación de la espira. Entonces, como quien dice, cuando derivamos, pues esto me va a quedar simplemente B por A menos B por A, y la derivada de coseno teta, pues simplemente me queda seno de teta. ¿Sí? Negativo. Pero bueno, ojo que aquí olvidé un pedacito, ¿no? Toca rescatar algo. ¿Qué es ese algo? Pues que omega es igual a teta por t. Espacio igual a velocidad por tiempo. O sea, podemos poner a girar estas espiras a una velocidad angular. Espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces eso me quedó mal. En este caso, el ángulo para hacer esto en las variables rotacionales va a ser igual a omega t. Espacio igual a velocidad por tiempo. O sea, el ángulo que barre es igual a la velocidad angular por el tiempo. O sea que eso me queda ya una burrada, ¿no es cierto? Teta igual a omega t. O sea que aquí la fuerza electromotriz me queda B por A por el seno de omega t. Y entonces tenemos un alternador. O sea, estoy generando corriente. Dense cuenta que primero hice la parte. Primero hice la parte numérica. Pues la parte numérica de una vez me dio una cosa que depende del tiempo, ¿sí? Y entonces si eso es un seno, pues noten ustedes que finalmente cómo será el comportamiento de la fuerza electromotriz con respecto al tiempo. Si es un seno, pues empieza en cero, ¿no es cierto? O sea que mejor dicho estoy generando corriente alterna. Pero toca jalarle el análisis porque miren como yo coloqué la espira en principio, ¿no? Un seno empieza así. Un seno empieza en cero y empieza creciendo acá el comportamiento, llega a un máximo, empieza a disminuir cero, luego un comportamiento negativo y luego vuelve a cero. Bien, o sea es algo que está oscilando. Pero aquí como yo coloqué esa espira, ¿qué pasa? Mire, primero está así. Cada vez que estoy haciendo esto de acá, ¿no es cierto? El flujo va siendo más pequeñito, va decreciendo. O sea, aquí es una posición máxima, ¿no es cierto? O sea que uno también debería pensar en términos de la corriente. A ver, cuando estoy haciendo este movimiento para colocarlo horizontal, así en el sentido de las manecillas del reloj, lo que está sucediendo es que el flujo se está disminuyendo. Aquí el flujo cada vez ser más pequeñito, se va para allá. O sea que se debe generar una corriente hacia allá. Además que es un coseno, el flujo es un coseno. Y el coseno empieza en máximo y cada vez más pequeñito, perfecto. Cada vez el flujo más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces se debe generar una corriente hacia allá. No, se debe generar una corriente hacia allá. Estoy usando la ley de Lenz, ¿no es cierto? Ahora, llega un momento, en este momento el flujo es cero. O sea que realmente esto empieza a disminuir, me genera corriente decreciente en una dirección. Cuando llega a esta posición, ¿sí? El flujo es cero.
Cuando se pasa al otro lado, el flujo es negativo. O sea que la espira está generando en la dirección contraria. O sea que aquí está aumentando el flujo hacia allá, está aumentando el flujo hacia allá. O sea que realmente aquí, en este pedacito, la corriente debería ir hacia allá. Entonces miren que uno debe hacer todo este análisis finalmente para darse cuenta que en un generador de este tipo lo que sucede es que la fuerza electromotriz con respecto al tiempo es una cuestión que oscila, es un alternador, ¿no es cierto? Entonces piensen ustedes en la hidroeléctrica, está ya la hidroeléctrica, así puede funcionar efectivamente una hidroeléctrica. No estoy al tanto de los detalles actuales de las hidroeléctricas, pero una gran decepción que tuve hace poco, ¿sí? Hace poco tuve una gran decepción con respecto a las plantas nucleares, porque yo decía, bueno, una hidroeléctrica, uno tiene claro de dónde sale la energía de una hidroeléctrica, ¿no? Como la de Ituango, que se tiraron a la naturaleza y el río Cauca para hacer una hidroeléctrica donde no se debía. Eso de pronto, ojalá no pase nada, pero tarde o temprano de pronto esa vaina se daña y hay un desastre. Ojalá que no pase nada, ¿sí? Pero uno se imagina que funciona de esta forma. O sea, tengo unos campos magnéticos constantes, ¿no es cierto? Y tengo una cantidad de agua cayendo por acá, que hace mover esas espiras y que genera esa corriente alterna que a la casa nos llega a una frecuencia de 60 Hz, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, y si uno piensa en una termoeléctrica, en la costa caribe es con termoeléctricas, o en varios lugares del mundo con termoeléctricas, entonces cogen el carbón y meten carbón en unas calderas, calientan agua a presión y esa agua a presión hace que se muevan las turbinas. Perfecto. Pero entonces sobre la energía nuclear, más bien yo no tenía idea. Pues sí, el núcleo está lleno de energía y nosotros sabemos qué pasa cuando tratamos de meternos con esa energía. Pero resulta que liberan energía eléctrica del núcleo para calentar agua. Yo pensé que la sacaban de otra forma, o es decir, de una forma, mejor dicho, el carbón de una planta nuclear es la energía nuclear y por supuesto que es peligroso. Y ya sabemos lo que ha sucedido como en accidentes nucleares como en Chernobyl. Miren, esto es un generador alterno. Vamos a hacer un ejercicio del libro de Stewart Szymanski. Un ejercicio. Puede ser el 29.9. Se llama Espira que se encoge. ¿Ok? Entonces mientras yo apunto los datos y lo leo y borro el tablero, miren ustedes el enunciado. Y entonces lo voy a leer, chicos. Dice esta vaina como así. Dice: una espiral circular de alambre flexible de hierro tiene una circunferencia inicial de 165 centímetros, pero esta disminuye con rapidez constante de 12 centímetros por segundo, debido a la fuerza tangencial que tira del alambre. La espira está en un campo magnético uniforme y constante orientado perpendicularmente al plano de la espira y cuya magnitud es 0.500 teslas. A. Proporcione la FEN inducida en la espira en el instante en que han transcurrido 9 segundos. B. Encuentre el sentido de la corriente inducida en la espira vista a lo largo de la dirección del campo magnético. Ok. Vista a lo largo de la dirección. Yo me imagino, cuando hice este problema la primera vez me imaginé, pues otra estrategia, ¿no? Miren, uno puede tener aquí el imán, ¿sí? Y la espira y el bombillo testigo de la inducción, pero miren que uno podría tener como una especie como así, digamos que tengo esto así, ¿ok? Y esta es el área por la que quiero que haya flujo y el resto es como un alambre que puedo ir jalando. O sea, en este caso, pues pintémoslo aquí mi espira como más fácil. Pintemos aquí como mi espirita más fácil. Pero exactamente lo mismo. O sea, esto realmente es como un alambre que está enrollado de esta forma. ¿Sí?
Y entonces, digamos que voy a pintar mi campo magnético, listo, voy a pintar mi campo magnético aquí, que para el problema me dicen que es constante. Y entonces pinta el campo magnético saliendo a lo largo del tablero. Y lo que está sucediendo es que escalando de los dos, de pronto hay una forma de preservar ese círculo. Jalando de los dos, que siga siendo una circunferencia todo el tiempo, pero de área cada vez más pequeñita. ¿Sí la ven? ¿Sí? Y entonces así logramos que esa es otra forma de cambiar el área, ¿sí? Y lograr que se genere una fuerza electromotriz. Y entonces con esa estrategia en mente, dice que la circunferencia inicial son 165 centímetros. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Sabemos que el perímetro de un círculo es pi por r. ¿No es cierto? No, ni siquiera pi por r, es 2πr. ¿No es cierto? Tiene una circunferencia inicial de 165 centímetros. Este sería como el perímetro inicial. ¿Sí? Pero lo que me está dando aquí, esto sería como la variación del perímetro con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero yo no necesito para mi ley de inducción de Faraday la variación del perímetro, sino si yo veo acá, esto me queda el campo, la fuerza electromotriz menos la variación con respecto al tiempo del flujo de campo magnético. Pero el flujo de campo magnético es el campo por el área. ¿Sí o no? Pero en este caso está clarísimo que el campo es constante, entonces me queda menos el campo, la variación del área con respecto al tiempo. ¿Ok? Y el área de un círculo es pi r cuadrado. Y el perímetro es 2πr, o sea que quiero más bien esa ecuación esta ecuación, la quiero meter acá. ¿No es cierto? Entonces hagámoslo a las malas. Entonces de esta perímetro va a ser igual, o más bien radio, va a ser igual a perímetro sobre 2pi. ¿Sí? Y entonces si introduzco eso en mi ecuación de siempre del área, entonces mi área me va a quedar igual a pi p cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Y entonces el área me va a quedar como, bueno, luego de simplificar, ¿no es cierto? P cuadrado sobre 4pi. Y entonces noten que tengo ya una expresión del área en función del perímetro. Y entonces ya puedo derivar esto, o sea que si hago la derivada del área con respecto al tiempo, que la necesito aquí, pues va a ser igual a 1 sobre 4pi, que esa cosa va a ser constante, ¿no es cierto? 2p por la derivada interna, que es de p, ¿sí? Entonces si ese resultado lo uso aquí, entonces, bueno, aquí puedo simplificar para que quede más bonito. Mitad 2, mitad 1. ¿No es cierto? Y aquí puedo colocarlo. Entonces mi variación del área con respecto al tiempo para que quede más bonito antes de meterlo allá. ¿Sí o no? Y que no me va a equivocar. Eso me va a quedar P perímetro sobre 2pi de P de T. ¿Ok? ¿Listo? Eso quiere decir que mi fuerza electromotriz, que la tengo acá, es menos B de A de T, que es P sobre 2pi de P de T. Entonces miren que si la variación con respecto al tiempo es 12 centímetros por segundo, pues 12 centímetros por segundo por 9 segundos. Eso significa 12 por 9, 108 centímetros. Es el perímetro, ¿no es cierto? 108 centímetros. Miren que la variación con respecto al tiempo es 12. O sea que en 9 segundos varió 108 centímetros. Pero empezó en 165 menos 108. ¿Sí? 165 menos. O sea que van 57 centímetros. O sea que
la fuerza electromotriz es igual, muestre a ver si no necesito cambiar de centímetros a metros, porque yo pensaría que de pronto sí, ¿no es cierto? Sistema internacional, estos son centímetros. Estos son centímetros con respecto al tiempo, no lo cambiemos. No nos compliquemos la vida inventando cosas. O sea que la fuerza electromotriz es igual a menos el campo magnético que me lo dan 0,5, ¿no es cierto? El perímetro 57 en ese momento sobre 2pi de PDT, 12 centímetros por segundo son 0.12 metros por segundo por 0.12. O sea que la fuerza electromotriz va a ser igual a, y ahí sí, calculadora, 57 por 0.5, eso da menos 0.544, menos 0.544 voltios. ¿Sí? Eso quiere decir que el flujo, obviamente, ten en cuenta que el flujo aquí está disminuyendo, ¿sí? O sea, se eleva el campo, pero eso quiere decir que el flujo está disminuyendo, ¿sí? Porque el área cada vez es más chiquitita. O sea que esta espiral me debe generar un campo, usando la ley de Lenz, hacia allá, ¿sí? Para compensar esa disminución. O sea que la corriente va para allá. ¿Listo? Pues vamos a hacer ese análisis por si no quedó claro. Cada vez el área va siendo más chiquitica. El vector flujo es constante. O sea que está decreciendo. ¿No es cierto? Entonces como está decreciendo, para compensar. ¿Listo? Damos la respuesta. A ver qué dice este ejercicio. Terminamos esa clase que salió larga. 29.9. 29.9. 5.44 milivoltios. Perfecto, ¿no es cierto? 5.44 milivoltios. Esto, desde que me dio esto, porque esto está mal, no. Miren que esta respuesta no coincide con el libro. Y yo aquí revisé todo el procedimiento, toda la cosa, y no me di cuenta, por favor, cómo me hacen de falta los estudiantes. 57 centímetros. Si estoy usando 57 centímetros y estoy en sistema internacional, no me quería equivocar, pues aquí coloco 0,57. ¿No es cierto? Entonces otra vez, a ver si esta vez sí da lo que debe dar. Que según el libro no da esto, da parecido. Pues obviamente no. Entonces 0.5 por 0.57 por 0.12, ¿no es cierto? Dividido 2pi, eso da 5.44 por 10 a la menos 3. O sea, no esto por 10 a la menos 3 voltios. O sea, 5.44 milivoltios. Otra cosa también es que si esta vaina está disminuyendo, uno a este de PDT le puedo colocar negativo. ¿Sí o no? Entonces si el de PDT es negativo porque son 12 metros por segundo disminuyendo, pues esto me da positivo. ¿Listo? O sea que este punto 2 es negativo. Y listo. Ahora sí, chicos. Dense en cuenta. Entonces ten en cuenta el poder de la ley de Faraday. Empezamos a darnos cuenta porque el curso se llama electromagnetismo. Ya lo habíamos dicho. Un campo magnético que me genera un campo eléctrico que parece circular y no conservativo allá dentro del alambre. Eso es todo. Ahora sí, es todo por ahora. Nos vemos